Buenas a todas y a todos, mi nombre es Vicente Monleón Oliva, soy doctor en didácticas específicas, concretamente en la especialidad de artes visuales y actualmente trabajo como profesor y coordinador en la empresa de actividades extraescolares EP Servicios Educativos. También me encuentro opositando al cuerpo de maestros de la educación infantil en la Comunidad Valenciana y en esta ocasión voy a compartir con todos ustedes y con todas ustedes una comunicación titulada La programación de actividades plásticas en educación infantil, la cual es presentada en el Congreso Cibartes 2022, segundo Congreso Internacional Virtual de Artes. Aquí les presento el índice que se va a seguir a lo largo de la presentación. Se comienza por una introducción, se sigue con el concepto de expresión plástica y asimismo se centra la atención en el concepto de la programación de actividades plásticas, deteniéndose en los objetivos, contenidos, materiales, actividades, metodología y evaluación. Para todos estos aspectos se parte de definiciones teóricas y se complementan con lo especificado en la legislación educativa vigente, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico en la Comunidad Valenciana. Finalmente se comparten las conclusiones y se enumera la bibliografía y legislación utilizada para dicha presentación. A modo de introducción general, se debe partir de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, LOMLOE, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 3 de mayo de Educación, LOE. Según esta se especifica como objetivo prioritario para la etapa de educación infantil cumplir con contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado, de manera que, aunando en la importancia de favorecer el desarrollo artístico del alumnado, se comparte esta presentación destinada sobre todo al lenguaje plástico y a la expresión plástica del niño y de la niña. A modo de concepto o de conceptualización teórica resulta necesario atender al término expresión plástica. ¿Qué se entiende por expresión plástica? La expresión plástica se define como uno de los medios de representación de los que el niño o la niña dispone para compartir y reflejar todo aquello que va descubriendo en su realidad inmediata y aquello que surge de su mundo interior. Por ejemplo, una propuesta didáctica susceptible y significativa de ser introducida en la etapa de educación infantil consiste en pintar con acuarelas las emociones que van sucediéndose a lo largo de la jornada escolar y que permiten conocer mucho más acerca de los sentimientos que experimenta el niño o la niña. Centrando la atención en el grosso de la comunicación, es decir, en la programación de las actividades plásticas, se comienza por los objetivos. Como definición, atendiendo a la perspectiva de Zarzal, en su publicación de 1994, los objetivos son las metas que se espera que un alumno o una alumna alcance a lo largo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Primeramente se parte de lo establecido en la LOMLOE, la cual recoge como objetivo de la etapa de educación infantil desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. Este objetivo se concreta también en los reales decretos publicados con respecto a la legislación general. Actualmente nos regimos por el Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de la educación infantil. No obstante, hay que tener presente que a partir del curso 2022-2023 este va a ser derogado y sustituido por el recientemente publicado Real Decreto 95/2022 de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil. En ambos aparece este mismo objetivo, el objetivo F comentado con anterioridad, el cual se relaciona directamente con la expresión plástica. Siguiendo con los objetivos, resulta necesario centrar la atención a nivel autonómico, por un lado en el primer ciclo, y para ello se dispone del Decreto 37/2008 de 28 de marzo del Consell, por el que se establecen los contenidos educativos del primer ciclo de la educación infantil en la Comunidad Valenciana. Como objetivos de ciclo aparece concretado el que les venía comentando con anterioridad, es decir, desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. Por otra parte, centrando la atención en el segundo ciclo, se cuenta con el Decreto 38/2008 de 28 de marzo del Consell, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de educación infantil en la Comunidad Valenciana. El objetivo general sigue mostrándose como uno de ciclo, pero en este caso se incluyen dos más, como son conocer y apreciar las manifestaciones culturales de su entorno, mostrando interés y respeto hacia ellas, así como descubrir y respetar otras culturas próximas y valorar las diversas manifestaciones artísticas. A continuación, se centra la atención en el concepto de contenidos. Para la definición de los contenidos escolares, se recurre al trabajo de Coy y Solé,
en su publicación de 1987, quienes lo relacionan con los saberes o formas culturales acumuladas por la humanidad, cuya asimilación y apropiación por parte del grupo de menores se considera valiosa y esencial para su desarrollo y socialización. A nivel general y nacional se cuenta con el Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, el cual recoge en el área 3 los lenguajes, comunicación y representación, el bloque de contenidos número 3, el cual se denomina lenguaje artístico, siendo los 3 primeros contenidos indicados relacionados directamente con la expresión plástica. Nuevamente, a nivel autonómico, se cuenta para el primer ciclo con el Decreto 37/2008 de 28 de marzo, en el que en el área 3, los lenguajes, comunicación y representación, se recoge el bloque de contenidos número 5, el lenguaje plástico. En el caso del segundo ciclo, con el Decreto 38/2008 de 28 de marzo, ocurre lo mismo. En el área 3, los lenguajes, comunicación y representación, se recoge el bloque de contenidos número 5, lenguaje plástico. No obstante, en este, como el nivel madurativo del alumnado es mayor, también se amplía la variedad de contenidos que se ofrecen respecto a dicha disciplina. Con respecto a los materiales, se debe partir de una definición general, la cual es aportada por Nóguez, en su publicación del 2013, quien considera que los materiales didácticos son todo el conjunto de herramientas y o recursos disponibles en un proceso educativo para enseñar un determinado concepto, procedimiento y actitud. Ahora bien, ¿qué se entiende por materiales plásticos? Concretamente, los materiales plásticos son un conjunto de elementos utilizados para llevar a cabo una actividad o un determinado proyecto de educación plástica. Estos facilitan la adquisición de conocimientos y el establecimiento de ideas para llegar al entendimiento del contenido tratado. Para Massinri, centrando la atención en los materiales, debe hacerse referencia en primer lugar a una serie de actitudes y o hábitos que deben ser desarrollados en lo que respecta a su funcionamiento, cuidado, uso, disposición, etc., como son los compartidos a continuación: enseñar a apreciar el material, a respetar y utilizar adecuadamente las herramientas, a recoger y limpiar el rincón, también a mantenerlo en orden, a valorar las imágenes propias y las del resto, y a concebir el cuerpo como técnica pictórica y o soporte plástico. Por un lado, se cuenta con unos criterios para la selección de dichos materiales plásticos, como son la edad, las finalidades, los intereses, las capacidades y limitaciones del alumnado y el nivel de peligrosidad. Por otro lado, los materiales plásticos atienden a la siguiente clasificación. Por un lado, de base, papeles y soportes. Por otro lado, de modelaje, como es la pasta de modelar. Le siguen los utilizados para trazar, como las pinturas y pinceles. Y finalmente, los materiales de trabajo, para recortar y picar, elementos de fijación e instrumentos naturales y cotidianos. Centrando la atención en el concepto de actividades, se recurre al posicionamiento de Villalobos 2003, quien considera que estas actividades son un conjunto de procedimientos desarrollados en un espacio educativo para facilitar el conocimiento a un grupo de niños o de niñas. En cuanto a las actividades plásticas, se debe seguir una secuenciación dividida en 4 pasos: presentación de la actividad y preparación de los materiales, ejecución del trabajo, recogida, limpieza de recursos y de aula y puesta en común de la experiencia realizada. También se destaca la existencia de una serie de tipos o de actividades tipo relacionadas con la expresión plástica, como son de expresión, dibujo y pintura, actividades técnicas como el arrugado y el plegado, actividades instrumentales, recortado, pegado y picado, técnicas de construcciones como el collage y los mosaicos, o incluso actividades de modelaje, juegos con agua y arena. Específicamente, una propuesta didáctica sumamente significativa y susceptible de ser introducida en la etapa de educación infantil consiste en ofrecer la oportunidad al grupo de menores de que diseñe su clase y o colegio ideal, superponiendo imágenes sobre un fondo, tomando fotografías de aquellos elementos que les gustan e incluyéndolos en un collage, dibujando, formándolo a través de programas informáticos, etc. Le sigue la metodología. ¿Y qué entendemos por metodología? Ontoria 2006 define teóricamente el concepto de metodología, entendiéndose esta como el método utilizado por la persona que enseña para facilitar unos aprendizajes en quienes aprenden. Todo ello teniendo en cuenta que esta serie de estrategias van a depender del tema a introducir en el aula y de la diversidad del alumnado. Por un lado, el decreto 37/2008 de 28 de marzo, es decir, el decreto por el que se rige el primer ciclo de la educación infantil, destaca que los métodos de trabajo en dicho ciclo deben basarse en la individualización y en la personalización de los aprendizajes, generando un desarrollo emocional equilibrado y dando respuesta a sus necesidades fisiológicas, intelectuales y de socialización. Por otro lado, el decreto 38/2008 de 28 de marzo, por el que se rige el segundo ciclo, establece que en dicho momento de la escolarización se debe
favorecer la experimentación y el juego, generando un clima de confianza y respeto, para que cada menor adopte una imagen positiva y se integre en los diferentes ámbitos a los que accede. De hecho, se favorecen los procedimientos vivenciales, los cuales se relacionan con la estimulación y con la significación, aquello que entendemos como metodologías activas. Finalmente, en relación a la programación de las actividades plásticas, se atiende al concepto de evaluación. De acuerdo con Mateos, en su publicación del año 2000, se destaca que el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación educativa guardan una estrecha relación, la cual es al mismo tiempo dinámica y continua. Esta debe diseñarse para el alumnado, con el fin de valorar la adquisición de aprendizajes y dando una respuesta específica a su necesidad de conocimiento. Se destaca que todas las representaciones plásticas que desarrollan los niños y las niñas son significativas y susceptibles de ser utilizadas como instrumentos de evaluación, pero atendiendo a las características de las mismas. Además, la evaluación en dicha etapa educativa debe ser global, continua y formativa, y de ello precisamente se deja constancia en la orden de 24 de junio de 2008 de la Consellería de Educación sobre la evaluación de la etapa de educación infantil. Únicamente a modo de conclusión, se destaca que la expresión plástica es uno de los medios de comunicación de los que el niño o la niña dispone para compartir sus vivencias y fantasías. Y ya a modo de cierre se comparte una frase célebre de Loris Malaguchi que viene a decir: la escuela debe ser un lugar de acogida para todos los niños, no basada en la idea de que todos son iguales, sino que todos son diferentes. Aquí les comparto el listado de referencias bibliográficas utilizadas y legislativas. Únicamente me queda darle muchas gracias por su atención y comentarles que para cualquier tipo de duda, aclaración y demás que quieran realizarme voy a estar a su entera disposición. Gracias nuevamente.